Los científicos llevan años intentando descubrir qué se esconde bajo las arenas del Sáhara. Este misterioso desierto encierra muchos secretos y misterios que los científicos siempre han querido desvelar y ahora lo han conseguido. Gracias a los investigadores ahora sabemos que hace 11.000 años el Sáhara era diferente de lo que es ahora. Si te parece sorprendente, prepárate para desentrañar las 15 cosas que los científicos acaban de descubrir en el desierto del Sáhara. Número 15. El Sáhara es mayoritariamente rocoso. A menudo cuando pensamos en el desierto del Sáhara, nos viene a la mente un mar de arena seca. Pero en realidad, el Sáhara está formado principalmente por paisajes rocosos de Hamada. Las interminables dunas barridas por el viento que se han visto en fotos y películas solo constituyen un pequeño porcentaje del desierto del Sáhara, pues solo cubren el 30%, mientras que el resto es un 70% de grava. Incluso la arena procede de la roca. Con el tiempo, las rocas se descomponen en partículas más pequeñas por diferentes procesos de meteorización, como los procesos químicos, biológicos, la temperatura, etc. Pero eso no es todo. El Sáhara presenta otras características, como mesetas de piedra, salinas, valles áridos, ríos, montañas, arroyos y oasis. Son muchas vistas, ¿verdad? En el desierto del Sáhara hay más de lo que puedas imaginar. Número 14. Antiguo megalago. Incluso después de haber aprendido que el Sáhara está formado principalmente por rocas, todavía no puedes superar el hecho de que es un lugar seco. Pues bien, el siguiente descubrimiento cambiará tu forma de pensar sobre el Sáhara. Los científicos han descubierto pruebas de la existencia de un megalago prehistórico bajo las arenas del desierto del Sáhara. Se dice que este lago se formó hace unos 250.000 años, cuando el río Nilo empujó a través de un canal bajo cerca de Wadi Tushka. El empuje provocó una inundación alrededor del Sáhara Oriental, creando un lago que cubría más de 42.000 millas en su nivel más alto. Los científicos no tenían intención de buscar las pruebas del lago, pero lo descubrieron al estudiar los datos de radar de Egipto, tomados por la misión topográfica de radar del transbordador espacial. Los científicos utilizaron las imágenes de los sedimentos arrastrados por el viento, los sedimentos producidos por el agua corriente y el lecho rocoso captadas por el radar bajo las arenas para reconstruir el perfil de un antiguo megalago. Gracias a la escasez de precipitaciones en Egipto, los científicos pudieron ver por radar las características del subsuelo. También descubrieron que la inundación no dio lugar a un único lago, sino a 2 lagos diferentes. Aparte del megalago, descubrieron un segundo lago que existía a un nivel inferior de 623 sobre el nivel del mar y cubría un área de 18.600 millas. Según los investigadores, estos lagos recién descubiertos se suman a las crecientes pruebas de la existencia de numerosos lagos del Pleistoceno temprano y medio en todo el norte de África, que podrían haber servido de apoyo a los patrones de migración humana. Número 13. Grandes criaturas marinas. En caso de que aún se esté preguntando cómo de grandes eran las aguas del desierto del Sáhara, el siguiente descubrimiento responderá a sus preguntas. El desierto del Sáhara albergaba criaturas marinas de gran tamaño. Sé sincero, ¿cuál es el siluro más grande que has visto? ¿De este tamaño? ¿O de este tamaño? Algunos de los siluros y serpientes marinas más grandes que jamás hayas visto vivían en el desierto del Sáhara. Esto se debía a que el mar tenía 50 metros de profundidad y en su día cubría 3.000 kilómetros cuadrados. En este mar existían siluros de hasta 1,6 metros de largo, 12,3 metros de serpientes marinas y 1,2 metros de picnodonte, que es un tipo de pez óseo. Los científicos llegaron a la suposición de que durante el tiempo que existieron estas criaturas, experimentaron gigantismo. Hasta ahora, los biólogos evolutivos habían hablado del fenómeno del gigantismo insular porque las especies que vivían en islas desarrollaban cuerpos grandes en comparación con las que no lo hacían. Ahora, se cree que su gigantismo es posible porque tienen más recursos o porque hay pocos depredadores, o quizá ambas cosas. Número 12. Fósiles de dinosaurios. Hablando de grandes criaturas, aún no hemos terminado. En el Sáhara no solo había grandes criaturas marinas, sino también gigantescas criaturas terrestres, concretamente dinosaurios. En el Sáhara se han descubierto diferentes tipos de fósiles de dinosaurios.
pero esta especie en concreto es una de las muchas que vivieron en el desierto hace unos 100 millones de años. Esta especie se llama Abelisauridae, y según algunos expertos, podría haber llegado a medir 11 metros de largo y pesar hasta 3 toneladas. Abelisauridae se ha añadido a la lista de algunos temibles depredadores que han existido en el desierto del Sahara. Era la primera vez que se descubría este tipo de dinosaurio en esta región y se cree que data de la era Cretácica Media, por lo que tiene aproximadamente 98 millones de años. Número 11. Civilización perdida. Si el desierto del Sahara nunca fue tan seco y caluroso, es justo saber si alguna vez hubo gente que sobrevivió aquí. Los científicos han encontrado nuevas pruebas de una civilización perdida en una zona del Sáhara en Libia a partir de imágenes tomadas por satélites. A través de estos satélites, los investigadores han descubierto más de 100 granjas y aldeas fortificadas con estructuras similares a castillos y varias ciudades, la mayoría datadas entre los siglos I y V después de Cristo. Estas ciudades fueron construidas por una antigua civilización poco conocida llamada los Garamantes, cuyo estilo de vida y cultura eran mucho más avanzados y significativos históricamente de lo que las fuentes antiguas habían sugerido. El descubrimiento contradice la creencia de los romanos de que los Garamantes eran nómadas bárbaros y alborotadores en los confines del Imperio Romano. Y justo cuando pensábamos que todo lo que hacemos ahora empezó con nosotros, aparecieron ellos para cambiar nuestras creencias. Los investigadores han identificado restos de adobe de complejos similares a castillos, con muros aún en pie de hasta 5 metros de altura, junto con vestigios de viviendas, cementerios, sistemas de campos asociados, pozos y sofisticados sistemas de irrigación. Eso sí que es civilización. ¿Quién sabe qué más queda por descubrir? Número 10. Sahara Verde. También este caluroso desierto fue una vez verde y vivo, con lagos, ríos, praderas e incluso bosques. Ya hemos hablado del megalago, pero ¿a dónde fue a parar todo esto? Desde hace mucho tiempo, el Sáhara está acostumbrado a cambios periódicos entre humedad y aridez. Estas fluctuaciones están causadas por ligeras oscilaciones en la inclinación del eje orbital de la Tierra, que a su vez controla cuánto penetra la radiación solar en la atmósfera. Desde que existe la Tierra, el Sol vierte más energía durante la estación de los monzones de África Occidental, y durante los periodos húmedos africanos, llueve mucho más sobre el norte de África. Cuando hay más lluvia, la región se vuelve más verde, mientras que ocurre lo contrario cuando no llueve. Siempre había sido así durante décadas, pero entre hace 8.000 años y hace 4.500 ocurrió algo extraño. El cambio de húmedo a seco se produjo repetidamente en algunas zonas, mucho más de lo que podría explicar la precesión orbital de la Tierra por sí sola. Las repetidas transiciones dieron lugar al desierto del Sahara que conocemos hoy. Sin embargo, los investigadores creen que otro factor que podría haber causado la sequedad total es el factor humano. Creen que los humanos y sus animales hacen más daño que bien a los pastizales y las plantas una vez que se desplazan por ellos. En otras palabras, el sobrepastoreo de los pastos reducía la cantidad de humedad atmosférica que debían emitir las plantas, lo que a su vez producía nubes. Además, se cree que los humanos nómadas podrían haber utilizado el fuego como herramienta de gestión de la tierra, lo que habría exacerbado la velocidad a la que se instaló el desierto. Número 9. En el Sáhara vive gente, hablando de humanos, sí, todavía vive gente en el desierto del Sáhara, solo que la mayoría ocupa los oasis y las tierras altas de los márgenes del desierto. En el norte del Sáhara viven pueblos de habla árabe, como los beduinos de Libia y los chamba de Argelia. En los bordes septentrionales y occidentales del desierto hay muchos grupos de bereberes. El mayor grupo de habla bereber del Sáhara es el tuareg, que cuenta con entre 500.000 y 1 millón de personas. Los bereberes y tuaregs mantienen vínculos culturales y religiosos con el norte de África, de lengua árabe e islámica. Al este, en Níger y el norte de Chad, se encuentran los pueblos Teda o Tubu, cuyas lenguas y culturas están estrechamente vinculadas a las de los grupos del África subsahariana. Las principales actividades económicas del Sáhara son la ganadería y el comercio. Los habitantes del desierto crían camellos, cabras y ovejas, y en algunos oasis
También cultivan huertos y palmeras datileras. El principal producto comercial es la sal, extraída de las minas u obtenida del agua evaporada. Desde la antigüedad, la sal se ha intercambiado por grano y hasta hoy los tuaregs siguen comerciando con ella. Número 8. El espejismo. Imagina que caminas por el desierto bajo un sol abrasador, cansado y con la garganta reseca, y de repente ves un lago centelleante a lo lejos. Lo más probable es que quieras zambullirte y bebértelo todo. Pero oye, no te emociones demasiado. El agua se deshará en el aire a medida que te acerques. Eso no es una maldición, es ciencia y se llama espejismo. Los espejismos son ilusiones ópticas naturales que en su mayoría parecen charcos de agua. Un espejismo se produce como resultado de la forma en que la luz se desvía a través del aire a diferentes temperaturas. El aire frío es más denso que el aire caliente y, por tanto, tiene un mayor índice de refracción. Esto significa que, al pasar del aire frío al caliente, la luz se desvía hacia arriba, hacia el aire más denso y lejos del suelo. Si se observa, los rayos distorsionados parecen proceder del suelo, de modo que se ve una imagen refractada del cielo en el suelo. Se parece a un reflejo en la superficie de un charco de agua. Es una de las cosas más confusas de la Tierra. Cuando se ve desde lejos, las diferentes masas de aire que chocan entre sí actúan como un espejo. El desierto parece un lago, pero en realidad es un reflejo del cielo. Los espejismos no solo se dan en el desierto del Sáhara, pueden verse casi en cualquier parte. En los días soleados, seguro que ha visto en la carretera una bruma de calor resplandeciente que desaparece al acercarse. Esos son espejismos. Los espejismos son lo que te encuentras casi siempre que visitas el desierto del Sáhara, así que la próxima vez que visites el Sáhara y veas un espejismo, no te alteres. Número 7. Dunas de arena cantarinas. Una de las partes favoritas de la gente en el desierto del Sáhara son las dunas. Las dunas más la puesta de sol hacen que las fotos queden muy bien, y esa es la verdad. Pero ¿qué haces cuando de repente oyes cantar a las dunas? Ahora te acuerdas de los fantásticos relatos de viajes de Marco Polo, donde escribe sobre extrañas experiencias en los desiertos cercanos a la ciudad de Lop, en la gran región del Gobi. Los relatos de Marco Polo eran tan surrealistas que muchos creen que eran inventados, pero lo cierto es que hay algunos hechos que se esconden en sus relatos. Y uno de ellos es la historia de las arenas cantarinas, con la salvedad de que hizo algunas suposiciones serias. Escribió sobre cómo el desierto es acechado por la noche por voces de demonios o espíritus que buscan apartar a la gente del camino. Incluso durante el día, Marco escribió que estos espíritus están por todas partes con los sonidos de todo tipo de instrumentos musicales. Ahora tamicemos la verdad. Efectivamente, a menudo se oyen sonidos de distintos instrumentos musicales, pero su origen no es en absoluto demoníaco. Se sabe que muchas dunas de todo el mundo cantan, retumban e incluso eructan. Durante años, incluso los científicos han estado buscando respuestas a cuál es la fuente de estos sonidos, al tiempo que identificaban diversas condiciones importantes para producir las espeluznantes melodías. Hace unos 10 años, unos investigadores provocaron una avalancha de arena y descubrieron que el tamaño de los granos de arena afecta al tono. Pero he aquí la locura. Las arenas emiten sonidos muy diferentes, zumbidos, retumbos guturales e incluso eructos. ¿Cómo es posible que estos sonidos procedan de la misma arena? La respuesta que han dado los científicos es que los distintos tipos de ondas sísmicas crean cada uno de estos sonidos. Los investigadores midieron estas ondas sísmicas midiendo las ondas que viajaban a través de grandes dunas con unos instrumentos llamados geófonos, y se dieron cuenta de que el tipo de onda producía sonidos distintos. Un tipo de onda, llamada onda primaria u onda P, produce un sonido retumbante. Son ondas muy potentes y pueden atravesar toda la duna. Por otro lado, un tipo de onda llamada ondas Rayleigh solo se propaga por la superficie de la duna. Este movimiento provoca sonidos de eructos. Sí, la arena es sólida, pero toda una masa de granos diminutos moviéndose al mismo tiempo se comporta como un líquido. Cuando los granos están juntos, actúan como un altavoz que amplifica las vibraciones durante una avalancha. Puede que te sientas aliviado ahora que conoces este descubrimiento, pero sigue sin cambiar lo que sentirás cuando lo experimentes en persona. Así que, prepárate. Número 6. El desierto del Sahara tiene un ojo.
Al menos el desierto tiene una boca que usa para cantar, así que un ojo, ¿por qué no? Excepto que el ojo del Sahara no se parece en nada a tus ojos. Se llama ojo azul del Sahara o estructura de Richat. Es una formación geológica en el desierto del Sahara. La formación se extiende por una región de 40 kilómetros de ancho en Mauritania. La primera vez que fue fotografiada fue en los años 60 por los astronautas de la misión Géminis para controlar el progreso de las secuencias de apertura. Más tarde, se obtuvieron más imágenes del satélite Landsat que proporcionan más información sobre el tamaño, la altura y la extensión de la formación. Al principio, los geólogos creían que el ojo del Sahara era un cráter explosivo que se creó cuando un objeto procedente del espacio chocó contra la superficie. Sin embargo, estudios posteriores demuestran que la punta de este ojo es de origen mundial. La estructura Richat es una ligera cúpula elíptica, profundamente erosionada de 40 kilómetros de diámetro. Se ha descubierto que la actividad volcánica procedente de las profundidades de la superficie terrestre levantó todo el paisaje alrededor del ojo hace millones de años. Además, las regiones no eran desiertos como los actuales, sino tierras con abundante agua corriente. Las rocas de arenisca estratificadas se depositaron por el soplo de los vientos y en los fondos de lagos y ríos durante la época templada. El flujo volcánico subsuperficial acabó empujando hacia arriba las capas suprayacentes de arenisca y otras rocas. Cuando el vulcanismo se extinguió, la erosión eólica e hídrica empezó a corroer las capas de roca abovedadas y la región empezó a asentarse y a colapsarse sobre sí misma, creando lo que parece un ojo. Pero, ¿cuál es exactamente el origen de este ojo? La forma más primitiva del ojo comenzó cuando el supercontinente Pangea empezó a separarse. Tras la ruptura de Pangea, las aguas del Océano Atlántico comenzaron a fluir hacia la región. A medida que Pangea se separaba, el magma de la parte inferior comenzó a ascender, formando una cúpula rocosa, circular rodeada de capas de arenisca. La erosión hizo mella en las rocas ígneas y las areniscas, hundiendo el domo y dejando tras de sí crestas circulares, lo que dio a la estructura de Richat su forma circular hundida. Ha llegado la hora de la selección del suscriptor de hoy. Echa un vistazo a esta cautivadora imagen, que muestra a dos personas de pie admirando unas esculturas intrincadamente talladas situadas en la base de una estructura rocosa dentro de un paisaje desértico. ¿Crees que una escultura tallada como esta podría encontrarse bajo el ojo del Sahara? ¿Qué crees que son estas estructuras? Deja tus comentarios a continuación. Número 5. El desierto del Sahara es cada vez más grande. El Sahara se está haciendo más grande, y he aquí por qué. Los científicos sugieren que el cambio climático es en parte responsable del cambio en su tamaño, después de investigar por qué el mayor desierto caliente del mundo es cada vez más grande. El Sahara es actualmente un 10% más grande que hace casi un siglo, lo que es motivo de preocupación. En un nuevo estudio, los investigadores examinaron los datos pluviométricos recogidos en toda África, consultando registros que se remontan a 1920 y observando cómo las condiciones cambiantes afectaban a las regiones situadas en torno a los límites del Gran Desierto. Descubrieron que los ciclos climáticos naturales no son el único factor causante de esta expansión, sino también el cambio climático provocado por el hombre. Mientras los científicos examinaban los ciclos estacionales de temperatura y precipitaciones en África entre los años 1920 y 1913, algo llamó rápidamente su atención. Les llamó la atención la tendencia a la disminución de las precipitaciones en el Sahel, una región semiárida que une el Sáhara con las sabanas de Sudán. Con esta investigación, esperan averiguar cómo se relacionan las tendencias de las precipitaciones con la expansión del Sáhara a lo largo del tiempo. Naturalmente, a medida que las condiciones de otros desiertos fluctúan de más húmedos a más secos, cambian de tamaño, pero en el caso del Sáhara se ha producido una grave expansión. Número 4. La tumba más antigua de la gente de la Edad de Piedra. Mientras los científicos buscaban huesos de dinosaurios en el Sáhara, hicieron un descubrimiento sorprendente. Un enorme cementerio con unas 200 tumbas.
En esas tumbas hay restos de personas que vivieron en el Sáhara hace ya 10.000 años, cuando el Sáhara era todavía muy verde. Este cementerio existía desde la Edad de Piedra y es el mayor de la época que se ha descubierto. Tras el descubrimiento, los científicos pasaron 2 años más estudiando la zona y los restos. También encontraron piezas de cerámica, anzuelos para pescar, herramientas de piedra, arpones tallados en huesos de animales y otros artefactos. Se cree que en esa región vivieron 2 culturas, los goberos y los tenerianos. Los goberos eran altos y robustos y se les conocía como quifianos, que vivieron en la región desde hace unos 10.000 años hasta hace 8.000. Después de esa época, hubo una sequía durante 1.000 años antes de que la tierra volviera a reverdecer. Desde que la zona volvió a ser habitable, los Tenerian se trasladaron y vivieron allí hasta hace unos 5.000 años. A diferencia de los Gobero, los Tenerian eran personas físicamente más pequeñas, cuyo diseño de cerámica era diferente al de los Gobero. Lo chocante es que estas personas fueron enterradas de formas extrañas. Por ejemplo, un varón Tenerian adulto fue enterrado con el cráneo apoyado en parte de una vasija de barro, y otro varón adulto fue enterrado sentado sobre el caparazón de una tortuga. Otro enterramiento parece incluso triste. La tumba contiene a una mujer enterrada con 2 niños pequeños con sus manos sosteniendo las suyas sobre un lecho de flores. Era gente realmente extraña. Número 3. El polvo del Sahara alimenta las plantas del Amazonas, como ya sabrás. El desierto del Sahara está lleno de arena, y la selva amazónica, en cambio, es una densa masa verde de jungla húmeda que cubre el noreste de Sudamérica. Pero suele haber una reacción después de que fuertes vientos barren el Sáhara. Una nube tostada se eleva en el aire, se extiende entre los continentes y une el desierto y la selva. Es polvo, y mucho. Pero, ¿cuánto es y qué significa? Significa simplemente una relación entre el Sáhara y la selva amazónica. La buena noticia es que un satélite de la NASA ha cuantificado en 3 dimensiones cuánto polvo hace posible esta relación. No solo han medido el volumen de polvo, sino que también han descubierto que el polvo se desplaza del Sáhara al Amazonas en una importante misión. Este viaje del polvo es importante porque contiene fósforo, un nutriente esencial para las proteínas y el crecimiento de las plantas, algo de lo que depende la selva amazónica para florecer. Los suelos amazónicos carecen de suficientes nutrientes. En su lugar, quedan encerrados en las propias plantas. Las hojas caídas en descomposición y la materia orgánica aportan la mayor parte de los nutrientes que las plantas y los árboles absorben rápidamente tras entrar en el suelo. Pero nutrientes como el fósforo son arrastrados por las lluvias hasta arroyos y ríos. Por eso los científicos calcularon la cantidad de fósforo que se transporta a través del océano desde el desierto hasta la selva amazónica. Bueno, para el Amazonas, el polvo sahariano acumula mucho fósforo, unas 22.000 toneladas al año, que es más o menos la misma cantidad que pierde el Amazonas al año. Según los datos de la NASA, el viento y el clima levantan una media de 182 millones de toneladas de polvo cada año y lo transportan más allá del borde occidental del Sáhara. Este volumen equivale a 689.290 semirremolques llenos de polvo. A continuación, el polvo recorre 1.600 millas a través del Océano Atlántico. Durante el viaje, una parte cae a la superficie o es arrastrada por la lluvia. Pero al llegar al Amazonas, al menos una cantidad suficiente para llenar 104.908 semirremolques cae sobre la cuenca del Amazonas. Los científicos también analizaron los datos año por año y descubrieron que había un cambio del 86% entre la mayor cantidad de polvo transportado en 2007 y la menor en 21. ¿Por qué tanta variación? Los científicos creen que tiene que ver con las condiciones del Sahel, la larga franja de tierra semiárida en la frontera sur del Sáhara. Tras comparar los cambios en el transporte de polvo con diversos factores climáticos, los científicos hallaron una correlación con las precipitaciones del Sahel del año anterior. Cuando aumentaban las precipitaciones en el Sahel, el transporte de polvo del año siguiente era menor. Nadie conoce el mecanismo que subyace a esta correlación. Es posible que, al aumentar la vegetación con las precipitaciones, haya menos suelo expuesto al viento en el Sahel.
O tal vez porque la cantidad de precipitaciones está relacionada con la circulación de los vientos, que son los que en última instancia arrastran el polvo tanto del Sahel como del Sáhara hacia la atmósfera superior, donde puede sobrevivir al largo viaje a través del océano. Número 2. Meteorito más antiguo que la Tierra. Hace 3 años un meteorito aterrizó en el desierto del Sáhara, pero poco se sabía de él. Se descubrió cerca de Ben Takou, en el sur de Argelia, dentro del mar de arena de Erg-Chech. Por ello, el meteorito recibió el nombre de Erg-Chech 002 o S002 en honor al lugar del descubrimiento. Tras años de análisis, se ha determinado que el meteorito tiene una antigüedad de unos 4.600 millones de años y que es anterior a la existencia del sistema solar. Los científicos especulaban con que el meteorito se habría destruido o habría sido absorbido por planetas más grandes en comparación al acercarse al Sol. El S002 es un artefacto procedente de un protoplaneta, que es un gran cuerpo de materia en órbita alrededor del Sol o de cualquier otra estrella. Este cuerpo es conocido por estar presente mientras se desarrolla el planeta. Tienen una textura gruesa con cristales verdes y están formados por magma o roca fundida, lo que los convierte en ígneos. Según los científicos, el magma que formó esta roca estaba a unos 1220 grados centígrados y tardó unos 100.000 años en enfriarse. A pesar de todo lo que se ha descubierto sobre el meteorito, hay algo que sigue desconcertando. Otros cuerpos que existen al mismo tiempo que el meteorito han dejado de existir o han pasado a ser un planeta en algún momento. Pero el S002 sigue existiendo aquí. Es un descubrimiento misterioso. Número 1. Piedra extraña. Mucho antes del descubrimiento del S002, también se descubrió una extraña piedra en el Sáhara. Esta piedra tan extraña fue descubierta en 1996, en una sección igualmente extraña del desierto del Sahara que está plagada de cristales amarillos únicos. Los científicos la apodaron la piedra Hipatia, una reliquia que más tarde se descubrió que era de origen extraterrestre, pero que no se parecía a ningún tipo conocido de meteorito o cometa. Un nuevo estudio ha ahondado aún más en el misterio, descubriendo que Hipatia podría ser anterior a la formación del sistema solar o tener orígenes interestelares. Hace unos años, la piedra Hipatia fue declarada el primer núcleo de cometa, es decir, el centro rocoso y sólido de un cometa, hallado en la Tierra. Hay una historia detrás de su origen. La historia del campo de vidrio del desierto de Libia respalda la idea de que la piedra Hipatia sea un núcleo de cometa. Se trata del lugar donde fue descubierta, ya que la explosión del impacto habría calcinado la arena y creado el vidrio de sílice amarillo que salpica la zona. Pero el origen de la piedra Hipatia no es tan sencillo. Tras analizar su composición mineral, se descubrió que, aunque se trata de una roca espacial, es muy diferente de todo lo demás del sistema solar. Hace miles de millones de años, el sistema solar era principalmente una enorme nube de polvo y gas que rodeaba al Sol. Con el tiempo, este material se agrupó para formar los planetas y planetas enanos, y los fragmentos sobrantes quedaron a la deriva en forma de asteroides y cometas. Podemos estar de acuerdo en que, en general, estos viajeros están hechos de la misma materia que la Tierra, pero no podemos decir lo mismo de Hipatia. Hay inclusiones metálicas por todo el cuerpo rocoso del Hipatia, y si se examina más detenidamente, el Hipatia destaca más. Los investigadores analizaron los granos minerales de estas inclusiones y hallaron algunas composiciones que nunca se habían visto antes, ni en la Tierra ni en ningún otro lugar. Este descubrimiento demuestra que el Hipatia, o al menos algunas de sus partes, comenzó a formarse incluso antes de la formación del sistema solar. Los científicos creen que la capa rocosa exterior probablemente no es anterior al sistema solar, pero si nos guiamos por cómo empezó el sistema solar y todo lo que se había descubierto antes, puede que tengamos que reescribir nuestra comprensión de cómo surgieron estas cosas. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.